Hola chicos, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Bien, ¿cómo Buenas están? tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo van con los prácticos? ¿Pudieron avanzar? Bien, bien. Revisando los códigos de ayer. Bien, ¿pudieron utilizar algo de ahí del código ese que les pasé o no? Sí, profe. Bueno, bien, entonces de acá nos faltaría solamente ver, habíamos hecho ayer el de los números primos, y de acá nos quedaría resolver este de acá, el 19, ¿sí? Hagamos un ratito el 19. Así terminamos este práctico. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto? ¿En algún punto que estuvieron haciendo? ¿No hayan podido hacer? ¿Se trabaron? No, profe. ¿Y están haciendo el práctico este o no? A ver, ¿cómo van con el práctico este? Sean sinceros. ¿Hicieron algún ejercicio? Sinceramente, profe, no sé los chicos, pero yo tengo los tres hechos. Yo solo me anoté en su clase para el módulo 2. Bien. Pues ya lo terminaste este entonces. Sí, los tres lo terminé. Bien. Aunque por ahí algunos problemas resueltos por ustedes me ayudan un poco más porque aprendo cosas nuevas. Ujú. Bien. Los demás, ¿cómo están? A mí me faltan un par nomás, profe, del práctico este. Yo no sé si yo no puedo asistir a la clase de ayer, pero me falta el 12, el 13 y el 14. O sea, me imagino cómo hacerlo, pero no los hice todavía. No sé si se lo hace con Array o... Sí, con Array. Con Array es lo mejor. Está la clase grabada Sí, sí, de... justo lo estaba por ver, pero bueno, se me hizo tarde y ya la noche la Bien. repaso. Bueno. Pero de ahí sería todo, digamos. Los demás sí los entiendo. Bien, entonces hagamos este ejercicio el 19. Ayer hicimos este que nos calculaba para un número cualquiera, ¿sí? Un número n que nosotros tenemos, o que lo podemos ingresar si que quieren por teclado, que nos calcule si es que ese número es primo, ¿sí? Y lo que hicimos fue esto. Definimos un contador, donde este contador yo voy a acumular o contar los divisores, ¿sí? O sea, todos los divisores que tenga este número, el que yo quiero trabajar. Entonces, vamos a hacer un ciclo que vaya desde 1. ¿Por qué no comienzo desde 0? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no comienzo de 0 si siempre los for comienzan desde 0? Porque 0 no es número natural. No. ¿Por qué un número no se puede dividir por 0? Ah, Bien, no, perdón, pensé que estábamos en el ejercicio 15. esa es la respuesta. Porque yo acá utilizo el resto entre un número y otro, ¿sí? Entonces, si acá coloco 0, me va a dar un error,
¿sí? Porque yo no puedo dividir este número con este y calcular el resto. No existiría ese resto. Entonces, con 1 sería nuestro número más chico. Y de ahí, vean que acá yo le coloco el igual, que sea este número. Porque si no colocaría ese igual, yo nunca compararía este valor que sea el mismo que este. Siempre voy a llegar hasta un número menos. Por ejemplo, 4562. Llegaría ahí nomás como máximo. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que para que tenga, o para que sea primo, tiene que tener 2 divisores exactamente. Si no, siempre va a ser un único divisor nada más. Entonces, sí o sí, tengo que tomar este número. Para eso coloco menor o igual. Entonces, este número va a ir desde el 1 hasta ese número. Y de ahí comparo con todo directamente. Y luego, si es que el resto es 0, significa que este número i divide a este número, entonces yo lo cuento. Y al final pregunto si ese contador era 2, significa que tiene 2 divisores nada más, por lo tanto es primo. Si no, no es primo. Entonces ahora, usando esto, todo esto que está acá, vamos a realizar el ejercicio 19. Entonces pongamos acá 3 y 4. Ejercicio 19. Bien, entonces hago exactamente lo mismo que el anterior. O sea, yo necesito hacer esto que está acá. A ver, en realidad, ¿qué tengo que tener? Dado un natural K mayor a 10, mostrar todos los números primos que le anteceden. ¿Sí? O sea, tengo que mostrar todo. Yo con esto de acá voy a saber si es que un número es primo. Eso, entonces acá, para saber si un número es primo. Yo necesito ese código de ahí. Entonces lo tengo. Ahora, a este código yo lo tengo que usar muchas veces. ¿Por qué lo tengo que usar muchas veces? Porque a mí me dicen, dado un natural K, o sea, cualquiera, puede ser 15, 20, 50, pero que sea mayor que 10, o sea, que tiene una condición este número, me pide que muestre todos los números primos que le anteceden. Entonces, yo acá, con esto, con este algoritmo, yo ya sé, para un número cualquiera, ya sé si es que ese número es primo o no es primo. Entonces, yo a esto lo tendría que repetir muchas veces, ¿sí? Para saber si es que el número, los números que son menores a este K, alguno de ellos es primo o no. Y a eso lo muestro. ¿Sí? Entonces, esto es para saber si un primo, y acá vamos a poner este fin. Acá sería fin del algoritmo para saber si un número es primo. O sea que lo que estoy haciendo es tomar esto que tengo acá, lo quiero tener apartado o señalado. Ahora, ¿qué necesito? Dado un natural K que sea mayor o igual que 10. A este valor K lo podemos ingresar por teclado, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Entonces, ingresemos por teclado y guardemos el valor de ese número K. Y vamos a decirle, por favor, ingrese un número mayor que 10. Entonces, si quiero declarar algo por teclado, ¿qué tengo que hacer? Declarar un objeto de la clase scanner. Entonces, yo le llamo teclado. Vamos a poner new scanner y acá adentro le ponemos system. System.in. Cerramos esto, importamos la librería y ya tenemos nuestro teclado listo para ingresar. Ahora vamos a mostrar un cartel.
que nos va a pedir ingrese un número mayor que 10. ¿Sí? Y podemos, si queremos, podemos controlar, pero si no, directamente nosotros vamos a suponer que lo que ingresemos por teclado sea correcto. Entonces vamos a declarar un int que se va a llamar k y que lo voy a sacar desde mi teclado. Teclado.nextInt. ¿Sí? De esa manera yo voy a estar esperando que me ingresen el número. Una vez que lo ingrese, presione Enter, eso se va a guardar en la letra K, o sea, en la variable K. Entonces ya tengo mi número K. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar todos los números primos que le anteceden, o sea, que son menores a K. O sea que tendría que ir desde el número 1, por ejemplo, hasta el número K. En realidad, hasta que sea menor que K, y con todos esos números, ver cuáles son primos. ¿Sí? Esa sería la idea. O sea, si yo tuviera mi número K acá, que sea, no sé, 18, ¿sí? Si el número K fuese 18, yo tendría que ir desde el 1, o sea, 2, comparar, así, hasta el 17. Entonces diría, ¿este es primo? ¿Sí o no? No. ¿Este es primo? Sí. ¿Este es primo? Sí. ¿Este es primo? No. Entonces tendría que mostrar este, mostrar este, mostrar este, mostrar el 5, si es primo, 6 no es primo, 7 sí es primo, ¿sí? El 9 no es primo, el 11 creo que es primo, el 12 no es primo, el 13 creo que es primo, y de ahí el 17 sería primo. Entonces, ¿qué debería demostrar mi algoritmo? Este y este. Son todos los primos que son menores a 18. ¿Sí? Eso es lo que tendría que mostrar. Y si acá pongo otro número, bueno, tendría que hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer mi algoritmo? Por cada número, como este de acá va a ir cambiando, este va a ser una variable que primero va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, después va a valer 4. Y cada vez que tome un valor, yo lo voy a someter a la función para ver si ese valor nuevo que tomo es primo o no es primo. ¿Sí? Entonces, cuando valga 1, lo voy a hacer pasar por mi algoritmo. Lo voy a hacer pasar por mi algoritmo para ver si es que es primo o no es primo. Entonces, mi nuevo n siempre va a ser el valor este que se va a ir incrementando. Este. En primer momento el n va a ser este, después va a ser este, después va a ser este, después va a ser este. Y cada vez que valga un valor, yo ya voy a saber, cada vez que valga un valor, yo voy a correr este algoritmo y voy a saber si es que ese número era primo o no era primo. ¿Sí? Es eso lo que vamos a hacer. Básicamente es eso. ¿Se entiende o no? ¿O alguien no entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí se entiende. Sí, profe. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué ponemos acá? Con un lazo for. Bien, un for. Dígame los parámetros del for. ¿Desde dónde hasta dónde tengo que ir? Desde el 1 hasta el 17. Desde el 1 hasta el 17. Desde el 1 Entonces acá no voy a poner 17. hasta ahí menor a K, porque mi K es 18. Bien. Perfecto. Hasta ahí sumo.
Perfecto. Hasta ahí mi I va a ir cambiando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para cada I tengo que hacer la validación si es primo o no, usando el código que tenemos abajo. Bien, entonces este código que está acá, yo lo voy a cortar y lo metemos acá adentro. ¿Sí? Y ahora a este n puedo decir que se llame, que tome el valor de i. Tome el valor de i. Acá tengo otro i, me está dando un error porque acá ya declaré una i y acá estoy declarando otra variable i. Entonces esta variable i Hay que cambiarla. hay que cambiarla. ¿Sí? Entonces a este le vamos a poner j, J. este le vamos a poner j y este le vamos a poner j. Y acá yo tengo un número. ¿Sí? Ese número no debería de ir ahí. ¿Qué número debería ir ahí? El 18. 17, porque sería igual, porque 18 es igual, tiene que ser menor. Ese está acá. En el primer ciclo, de arriba, está para el número que yo ingresé por teclado. Acá adentro yo tengo que buscar los divisores, ¿sí? Este es un algoritmo para saber El 2. el 2. No, porque esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar de acuerdo a una variable. O sea, si estamos en mi algoritmo, cuando mi n, si n es igual a 1, yo voy a buscar los divisores de 1. Si el n es 2, yo voy a buscar los divisores, o sea, con el 1 y con el 2. Si el n vale el 3, yo voy a buscar para el 1, para el 2 y para el 3, a ver si es que cuántos divisores tiene el 3, cuántos divisores tiene el 4, cuántos divisores tiene el 5, y así sucesivamente. Entonces yo voy a ir cambiando ese valor. El mayor tiene que ser 17. Y acá entonces. Si yo pongo K, siempre voy a comparar con K. O sea, voy a decir que me busque los divisores desde 1 hasta que el J sea menor que K. Pero en la primera instancia, cuando mi primer valor de n valga 1, por ejemplo, acá, yo tengo que buscar los divisores de 1, que va a tener un único divisor nada más. Y si busco desde acá, desde el 2, voy a tener que buscar los divisores del 2. Después del 3, después los divisores del 4. Y si coloco acá el K, siempre voy a estar buscando divisores que vayan desde 1 hasta el número K, que sería 18 que nosotros ingresamos. Sería I. Sí, sería I, pero nosotros acá siempre comparamos con N. Por eso nosotros acá lo tomamos al valorcito este de N de acá. ¿Sí? Para no confundirnos, pongamos el N. Entonces, que J sea menor o igual que N. Entonces, cuando el I sea 1, el N también va a valer 1 y yo lo voy a comparar que sea hasta 1. Después va a valer 2 y acá va a ser 2, después va a valer 3 y acá va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces, vengo acá, busco los divisores, pregunto si el resto es 0, acumulo. ¿Sí? Acumulo, acumulo, acumulo. Cuando salga del ciclo, cuando yo salga del ciclo, ¿qué tengo que preguntar? De vuelta como acá. Pero ya no mostraría esto, sino mostraría esto de acá. ¿Sí? O sea, acá ya tendría que preguntar si mi contador, si el contador es igual a 2. Si es 2, significa que es primo. Y si es primo, ¿qué tengo que hacer? Si es primo, ¿qué tengo que hacer? Mostrarlo. Mostrarlo. Es lo único que tengo que hacer, mostrarlo.
¿Qué voy a mostrar? ¿Cuál es el valor que voy a mostrar? ¿Quién es el número primo? ¿Qué N. valor? N. Bien. Bien. Entonces, podemos poner... pongamos primo, pongamos el n directamente acá. Mostremos el valor n. Podemos poner así. Ahí. Y acá podemos mostrar un cartel. Por ejemplo, los primos. Primos menores. Acá, no, menores que, y acá le pongamos el valor de K. Y le pongamos acá, que muestra esto de acá. Entonces, va a venir, comenzar con 1, tomo ese valor, el contador es 0, y me meto en este ciclo de acá. Itero, 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 busco todos los restos, cuento, y al final pregunto, si era 2 significa que era primo, por lo tanto voy a mostrar, si no, no muestro nada. Y que continúe nuevamente en el ciclo. Y una vez que salga, transparente. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien preguntó algo ahí? En teoría, eso sería el algoritmo. Veamos si funciona. Ingrese un número mayor que 10. Ingresemos el que nosotros pusimos en el ejemplo, 18. Debería demostrarme todos los numeritos esos que me salían ahí. A ver, ¿qué salió acá? Los números primos menores que 18 son solamente el 2. Bien, hay algo que está funcionando mal aquí. Y veamos qué puede ser. Cuando yo cambié acá la variable esta, yo acá calculo el resto entre n y el i. Esto seguramente es el error. ¿Sí? Acá yo tenía el i, entonces el i siempre vale 1. Capaz que eso me está dando el error acá. Veamos. Vamos acá. 18. Y ahí está, miren. Un pequeño cambio ahí. Y me muestra todos los primos que son menores a 18. Y si vemos esto que estamos viendo acá, es parecido a esto. Tendría que ser 2, el 3, 5, 7, 11, 13 y 17. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13 y 17. Perfecto. Ahora, pongamos otro número. ¿Qué número quieren poner? El 20. Va a ser lo mismo. Con el 19. Se agrega el 19. Otro. Profe, una consulta. Cuando usted ingresa el número, por ejemplo, el de recién el 20, le da el Enter y ahí ya la consola del resultado, los números primos. Claro, porque todo esto es tu algoritmo. Si yo no tuviera que ingresar por teclado y yo hubiese puesto directamente acá el número, ¿sí? Si yo saco esto, eso lo vamos a comentar, y yo acá hubiese puesto el número, por ejemplo, no sé, 75, el programa se ejecuta automáticamente. No hace falta que yo esté presionando Enter ni nada por el estilo. Yo cuando presiono el Enter es porque yo estoy esperando, o acá con el código lo dice, yo estoy esperando
que ingrese un valor por teclado. Por eso que yo muestro el cartel, ingrese el valor por el teclado. Exacto. Pero cuando usted lo ingresa acá abajo en la impresión, el 20 le da el enter y ya le funciona todo. Porque no lo probé, por eso le digo. Yo cuando ya lo haga. Sí, sí, sí. Vos venís acá y el programa se detiene, ¿ves? Está dando acá la opción esta de que se está ejecutando todavía. Nada más que está como en stand-by. O sea, está esperando que yo ingrese un valor por el teclado. Porque yo le di esta orden, que me ingrese. Entonces él está esperando que yo ingrese el valor. Entonces yo voy, ingreso un valor. 96. Cuando yo ingreso ese valor, vean que esto se pone en colorcito verde, con un color distinto. Significa que es un dato de entrada. Entonces, yo lo ingreso y para decirle, ese va a ser el número que voy a poner, o porque yo puedo poner 96, digo, ¿sabe qué? No, no quiero 96, quiero, no sé, 158. ¿Sí? O después yo no lo borro, 157. ¿Sí? Yo puedo cambiar el número que voy a querer ingresar. Una vez que ya lo definí el número, para aceptar ese número le das Enter. Le das Enter y ya el programa se ejecuta normalmente. Entonces me dice, para este número, los números primos que son menores a este número, son todos estos de acá. El 37, 61, 73, 97, ¿sí? Todos estos de acá son números primos. El 149, ¿sí? Me dice que es primo el 149. 149 será, calculo que debe ser primo el 149, veamos. Para saber si un número, si este por ejemplo es primo, nosotros ya lo teníamos acá en nuestro ejercicio anterior. Pongámosle 149 y veamos si nos dice que es primo, debería decirnos primo. Sí, miren, 149 es primo. Sí, entonces está funcionando bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Usamos o reutilizamos el código anterior, que era todo esto que está acá. ¿Sí? Obviamente acá tiene más cositas, pero hay cosas que nosotros no necesitamos. Ya, por ejemplo, mostrar si que el número es primo, mostrar este contador, ¿sí? Entonces hay cosas que le vamos sacando y vamos usando el código directamente. Y ya está. ¿Sí? ¿Hay formas de optimizar este código? Sí, hay muchas formas de optimizarlo o de mejorarlo. ¿Sí? Pero nosotros que estamos aprendiendo y para saber que funciona y para resolver el ejercicio, ya está. Funciona y listo. ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿es necesario cerrar el escáner con un close? No, porque ya vos cuando dejas de ocuparlo, ¿sí? Java tiene un proceso interno que se llama recolector de basura, ¿sí? Se llama garbage collector, así. Garbage collector, ¿sí? Este es un proceso, una rutina interna que corre en nuestro programa en Java, que automáticamente detecta qué objetos o qué variables ya no están siendo usadas, entonces las va eliminando de memoria. Entonces yo a esto lo voy a ocupar acá, después ya no lo ocupo y es como que Java me lo saca de memoria, así que no, es como que lo mata el proceso directamente. Disculpe, profesor, ¿hay en escáner teclado en esa línea? ¿Vio que sale el signo de admiración? ¿Acá? No, el de arriba. ¿Acá? En la En la 9 nueve. dice ella es una Significa eso. sugerencia. Sí, eso es una sugerencia. Es una sugerencia que le sale de programación. Como acá, como el compañero que dijo ahí, en este caso, que quiere que lo cierre. A ver, convertir a variable local. Que me sale el teclado. Nunca ha sido cerrado. Sí, puedo ponerle varias cosas, pero
no es un problema en un error en tiempo de compilación. Es solamente una sugerencia que nos da el aplicativo. Cuando tengo errores, por ejemplo, ahí yo borro ese punto y coma, directamente no me deja ejecutarlo, ¿sí? Entonces, esto sí es un problema. Lo amarillo, la advertencia, no es problema, ¿sí? O sea, nuestro código está bien, nosotros lo podemos ejecutar. Pero cuando tengo errores de este tipo, y cuando acá al costado le sale ese error, ¿sí? Ahí es donde está mal el código. Eso Pero sí es. si usted ve el programa y ve ese signo de admiración, porque sigue saliendo, digamos, siempre en el programa, no. No te afecta en nada el programa. Bien. Gracias. No te afecta en nada. El funcionamiento de cosas no te afecta en nada, porque vos venís y lo ejecutas. ¿Sí? No es que si le saco esto o hago las cosas para va a andar más rápido, va a andar mejor mi programa. No te cambia en el programa. Profe, a mí no sé por qué cuando ejecuto no me muestra los números primos menores. Me sale la leyenda y todo, pero no me muestra los... ¿Esto no te muestra? Ujú, sí. A ver, if contador igual a 2, si A ver, es mostrarnos tu igual, pantalla. system out, print. Ah, tengo print ln. Ah, te deben salir todo por No sé abajo. si será por eso. A ver, ahí pruebo de nuevo. No, a ver, ahí comparto. Chicos, ahí compartieron una charla que tienen sobre Java, que va a ser mañana, así que traten de participar. Uy, que está chiquitita la letra esa. A ver, tenés n, tenés n igual a 1, ¿puedo ver? Acá. Ah, ¿eso es 1 o es el i? 1. Tiene que ser i. Ah, claro. Ahora corre. N igual a I. A ver si ingreso 19. Ah, ahí está. Claro. Un Ahí está. pequeño errorcito esto porque tiene la letra Sí. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más, chicos, tiene alguna duda con respecto a este práctico o lo terminamos acá y continuamos con el otro práctico? Hablen ahora. Yo creo que deberíamos seguir porque muchos ejercicios están relacionados, o sea, sabiendo hacer un algoritmo sirve para varios ejercicios. No sé si a alguno le faltará mucho. Profesor, disculpe la molestia, ¿no? A mí me gustaría, por favor, si usted nos puede refrescar un poco. Yo tengo muchos de los conceptos muy claros, pero a veces, o sea, fallo, por ejemplo, en el while, donde aplicar el for, y eso por ahí me confunde y no puedo terminar de hacer los problemas por eso. ¿Nos podría ¿Qué es lo que te falta? refrescar? ¿Saber cómo hacer la declaración o cómo utilizarlo? Ambos, o sea... Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde teníamos los ciclos? Acá. Esta es la forma de declarar de un ciclo. O sea, ustedes lo tienen que saber declarar
No se está viendo su pantalla, profesor. Ah, es que no estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Dónde está? Ocultemos esto. Listo. Dijimos que nosotros tenemos ciclo for y ciclo while. ¿Sí? Entonces, el ciclo for, a diferencia del ciclo while, este va a ir desde un punto hasta otro. ¿Sí? Va a ir desde, no sé, de un punto A un punto B. Y siempre va a ir incrementando de a uno. Entonces digo que necesito que recorra, no sé, 10 veces, por ejemplo. Entonces voy a ir desde el 1 hasta el 10. ¿Sí? Eso me va a permitir hacer este ciclo for. Y para usarlo, yo necesito 3 parámetros. En el primer parámetro necesito inicializar la variable índice, ¿sí? Que declaramos una variable índice y le ponemos cuál va a ser el valor inicial. Después, punto y coma, y colocamos la condición de fin, o sea, cuándo va a terminar este ciclo. Entonces voy a ir con esta variable hasta que la variable sea menor o igual que n, le voy a decir en este caso. O puede ser menor solamente que n. ¿Sí? Yo le coloco la condición que yo necesito. Y después en el último parámetro va a ir el paso. Este paso significa la incrementación de esa variable. O sea, ¿cómo se tiene que aumentar? En este caso lo vamos a poner i más más, o sea que se aumente en 1. Que primero valga 1, que después en la siguiente iteración cambie y ya valga 2, después que cambie y valga 3 y así, hasta que sea menor que n. Entonces, todo ese proceso se van a ejecutar todas las líneas que yo tenga acá. Si acá tengo una línea, 2 líneas, 3 líneas y así, hasta abajo, o sea, 10 líneas, todas estas líneas de acá se van a ejecutar en cada iteración que yo haga. ¿Sí? Entonces ejecuto esto, después vuelve y vuelvo a ejecutar estas 10 líneas, vuelvo para acá y vuelven a ejecutar estas 10 líneas y así sucesivamente. Eso es lo mismo que hicimos acá. Acá que está más simple. Acá que hicimos, pusimos un número n en este caso. Y luego dijimos que vamos a ir desde mi índice que valga 1 hasta que el i tome el valor de n. ¿Sí? En este caso acá tendría que tomar el valor de n. Y le incremento. Entonces, por cada iteración que yo haga, voy a realizar todo esto que está acá. Estas 3 líneas. Entonces, en cada iteración voy a calcular el resto y voy a preguntar cómo es ese resto. Si es que era igual a 0 o no. Si es igual a 0, ejecuto esto. Una vez que termino, no tengo más línea. El ciclo hace que mi línea, ¿sí? Imaginemos que estas son las líneas de código. O sea, primero se ejecuta esta, después se ejecuta esta, después se ejecuta esta línea de código. Pero esta línea de código, como es un ciclo, cada vez que ejecute esta línea, se van a ejecutar internamente todas estas líneas de código que están acá. O sea, esta línea de código y esto que está acá en el ciclo, en el if. Una vez que se termina de ejecutar todo eso, como yo entré en un ciclo, acá es como que hace así. Y vuelve. ¿Sí? No continúa acá. O sea, yo esperaría que continúe acá, pero no. Vuelve acá. Vuelve hasta que se tiene que cumplir esta condición que yo le puse acá, que i sea menor o igual que n. Y en cada paso se incrementa la variable. Entonces, mientras este valor de acá siga siendo verdadero, por así decirlo, yo voy a continuar, yo voy a continuar, yo voy a continuar. O sea, ejecuto todo esto y vuelvo al inicio. Ejecuto todo esto y vuelvo al inicio. ¿Sí? Por eso es un ciclo. ¿Sí? Ejecuto todo lo que está dentro y vuelvo nuevamente
al inicio, o sea, la cabecera del ciclo for, y evalúo las variables. Si eso sigue siendo verdadero, yo voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. En algún momento, esto que está acá, esta condición se va a romper. O sea, me va a dar falso. Cuando esto me dé falso, yo recién voy a poder ir a esa línea de acá. A esta que está acá. Porque esa es la siguiente línea que yo tengo que ir cuando salga de mi ciclo for. ¿Sí? Una vez que salga de ahí, ya no voy a entrar más al ciclo for. Entonces ya vuelvo acá y ya continúo normalmente por acá y ejecuto todas estas líneas. ¿Sí? Eso es lo que hace el ciclo for. Entonces ejecuta esta línea, ejecuta esta, y esta línea la va a ejecutar una X cantidad de veces. Esa X cantidad de veces me va a estar dado por esta condición que yo le coloco acá. Entonces como que acá en esta parte va a ser un bucle, va a iterar muchas veces ahí, y luego cuando salga de ahí, cuando esto sea falso, va a salir, y la siguiente línea que va a ejecutar va a ser esto. Y después va a ejecutar Profe, esto. yo no lo probé sacándole el contador. Ahí abajo de if, resto, es idénticamente igual a 0, abajo dice contador más más. Si yo le saco el contador, no es lo mismo que le deje la parte del parámetro del for de arriba que dice i más más. No, Es como porque que lo repite o lo no, puedo sacar ahí. no, esta es otra variable. El i es del índice y el contador es el contador de los divisores. Son dos variables distintas. Si yo coloco este número, el 149, yo voy a ir buscando todos los divisores de este número. Cuando yo encuentre un divisor, la condición va a ser de que el resto sea 0. Si yo encontré un divisor, aumento el contador. O sea, acá digo que encontré un divisor. Por lo tanto, incremento el contador de divisores. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Este i es otra cosa. Este i es del ciclo for. Solamente sirve para esto. ¿Sí? Claro, ese ahí lo que hace es marcándole al ciclo que el próximo análisis que haga lo va a hacer en la próxima posición, digamos, del índice. Claro. Pone salir, hay un cartel que dice salir. No. Entonces, este es una cosa y este es otra cosa. Está la imagen grande. A ver si la minimizo. No sé quién está hablando ahí. Vamos a cancelarlo. Bueno, profe, voy a poner el ejercicio 19 en pantalla. Ejercicio 19, ahí está. ¿Quieren asistencia? Asistencia, todavía no tengo el código de asistencia. Ya en un ratito le doy el código de asistencia. Bien, entonces, otra pregunta, chicos, sobre el ejercicio o sobre el práctico este. Con respecto a los ciclos, tienen que saber declararlo, por eso hagan prácticas, o sea, como en esta clase que la subí ahí al GitHub, acá está cómo se declara, hagan ejercicios fáciles primero, o sea, declaren uno, ¿sí? Prueben cómo funciona, cámbienle la variable esta que yo le puse acá, o sea, la condición booleana, prueben con eso, una vez que lo sepan declarar, recién ya le van incrementando cositas acá. Por ejemplo, si cumple tal condición, haga otra cosa, ¿sí? Traten de jugar con eso, y de ahí ya les va a empezar a salir solito las cosas. Y esto de los algoritmos, es como vimos ayer, o sea, agarramos un documento, vemos cuáles son los pasos que tengo que hacer para resolver un problema, lo vamos escribiendo, y a eso que vamos escribiendo después lo vamos implementando aquí, en el código.
Bien, entonces, esto ya estaría. Y nos vamos al siguiente. Para esto, a ver, acá tenemos que saber arrays, que tenemos que trabajar con ciclos. Acá sí o sí tenemos que trabajar con ciclos. Tenemos que ver métodos de ordenamiento y búsquedas. Tenemos que ver matrices. ¿Sí? O sea que este está bastante. Tenemos que hacer muchas cosas acá. Bien, entonces veamos los arreglos, veamos matrices, ¿sí? Veamos arrays y veamos matrices. A ver, ejercicio 1, crear un array de 10 números enteros con valores solicitados por teclado, ¿sí? Acá tenemos que hacer uso de la clase scanner. Mostrar por consola el índice y el valor de cada elemento. Miren, acá me pide el índice y el valor de cada elemento. Realizar dos métodos. Uno para el ingreso y otro para la salida de datos. En el siguiente, crear un vector de 20 números reales. ¿Sí? Acá ya me piden números reales. Acá me pedían números enteros. O sea que acá, ¿qué tipo de datos tengo que usar? Doble. Oh, bien. Correspondiente a los pesos de 20 personas. Obtener el peso mayor, el menor y el peso medio. ¿Sí? Esto que está acá, ya lo hicimos en el otro práctico anterior. ¿Se ¿Peso acuerdan? medio sería promedio? Ajá, exactamente. Bien. Había un ejercicio que les pedía justamente esos tres valores. Sí, que era el de Eh, las edades. Mayor, menor y promedio. el 12. Ahí está. Ujú. Entonces ya si saben hacer eso, a este también. Acá lo tienen que hacer con números reales, o sea, mejor encima. El peso medio es el promedio, y visualizar si hay un mensaje de una persona con peso mayor a 100 kilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a generar números aleatorios, ¿sí? Vamos a generar 20 números aleatorios, y acá le podemos poner que sean mayores que 100, podemos poner hasta 110, por ejemplo, que me generen peso de, no sé, 70 a 110 o a 150, y mostrar los pesos que son mayores a 100. Profe, una consulta. No repasé la teoría, sino capaz que, pero ya que estamos con la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el array y el vector? Son lo mismo. Son lo Lo mismo. mismo. Ajá. Array y vector pues, son sinónimos. Bien. Ok. Nada más que acá el array, seguramente esto nos está pidiendo que sea un array list, ¿sí? Que sea la clase array list. Y nosotros vimos el vector, por así decirlo, ¿dónde está? Habíamos visto el de números enteros. ¿Qué ejercicio era ese? El 12. Este. Ujú. Este es el array. ¿Sí? Este es el Claro. array, perdón, el vector. El vector. Vector. Y el otro que quieren ellos es el array Sería list. array list. Bien. La lista. Es una lista mejorada. Trabaja Ujú. mejor que esto, con la diferencia de que este, por ejemplo, sí o sí, yo cuando lo declaro, tengo que darle un tamaño. En cambio, a la array list, yo lo declaro y puedo ir aumentando el tamaño dinámicamente. Ejercicio 3, crear un array, crear un vector
de 10 números reales con valores solicitados por el usuario, o sea que acá van a tener que hacer un escáner. Por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9, eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar hueco, visualizar el vector resultante. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? Habría que... Vamos a borrar esto de acá. Si yo tengo mi array con valores, ese por ejemplo, este quiero que sea mi array. Me dicen, por ejemplo, este va a estar en la posición 0, este va a estar en la posición 1, este va a estar en la posición 2, este va a estar en la posición 3, este va a estar en la 4 y este en la 5. Entonces vienen por teclado y me dicen, ¿sabes qué? Quiero eliminar el elemento que se encuentra en la posición 3. ¿Sí? Yo le ingreso el valor y digo, quiero eliminar el valor 3. Entonces, ¿qué tendría que mostrar yo? Tendría que mostrar esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Pero el elemento que está en la posición 3, este no debería de estar. Entonces, como que lo tengo que sacar. Pero me dice, no tiene que quedar hueco. Porque acá yo lo elimino y ven que ahí queda el hueco. Porque yo lo eliminé, que estaba en la posición 3. O sea, en el índice 3 lo borré. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para poder tener un array, pero sin que esté este huequito acá? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Restarle una posición al índice. Sí, pero no puedo. ¿Reordenar la lista? No, porque en el... cuando yo tengo un array, perdón, vector, cuando yo tengo el vector viene de un tamaño y yo no lo puedo cambiar. Es decir, Cierto. 5 y no se puede cambiar. Entonces, este vector, que va a ser el original, va a seguir teniendo este tamaño, pero este nuevo, que va a ser un vector auxiliar, yo sí lo puedo cambiar. Como a mí me piden que elimine un valor, entonces me voy a crear un vector auxiliar. Acá lo vamos a borrar todo esto que está acá. Y lo vamos a poner sin formato. En donde yo pueda, ¿sí? Por cada uno de los valores voy a ir copiando, por así decir. Es como que me voy a generar un vector para copia. ¿Sí? Entonces voy a decir, yo sé que ya tengo que eliminar el elemento que se encuentra en la posición o en el índice 3. Ese dato ya lo tengo. Entonces voy a venir y voy a decir, ahí voy a preguntar, si el tamaño del índice es 3, entonces que no agregue nada, voy a decir. Entonces voy a decir, el índice va a comenzar en 0. El índice 0 es igual a 3, no. Entonces copiame el valor que tenga. Listo, ya lo copié. Voy al siguiente índice. ¿Vos índice sos 3? No. Entonces copia el valor que tengas. Voy al siguiente. ¿Vos índice sos 3? No. Entonces copiate tranquilamente acá. Viene acá. ¿Vos sos 3? Sí. No. Entonces no tengo que hacer nada con vos. Pase al siguiente, me dice. ¿Vos sos 3? No. Entonces copiate acá. ¿Vos sos 3? No. Entonces copiate acá. Y listo. Y ya tengo mi nuevo array con casi todos los valores, menos con este valor que yo lo tenía que eliminar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy a generar un nuevo vector auxiliar que va a ser tamaño n-1, porque si este tenía un tamaño n, este debería ser n-1, porque yo necesito eliminar 1, como me dice el ejercicio.
¿sí? Eliminar el elemento situado en esa posición. ¿En qué posición? Entre el número 0 y 9 que yo le ingreso por teclado. Entonces, tengo que hacer... Profe, sí. ahí ocuparíamos un if y un else para ir sacándolo. Claro. Pondría, sí, no sé si el else, pero el if por lo menos sí. Por acá yo tengo que consultar. Si este índice es 3, es como que no tengo que hacer, no tendría que copiarlo. O diría directamente, si es que... Bueno, ya cuando lo hagamos, veamos a ver si preguntamos por el if, o cómo preguntamos si es distinto o si es igual. Veamos cuál nos conviene para hacer la copia. Pero la idea es que hagamos una copia, ¿sí? Recorremos todo este array por un ciclo y por cada valor vamos a preguntar si es que es igual al número que acabamos de ingresar, que nosotros necesitamos eliminar. Si es igual, entonces no lo copiamos. Si no es igual, lo copio. ¿Sí? Y con eso obtengo un nuevo array y este es lo que yo tendría que mostrar con el valor eliminado directamente. O podríamos mostrar este y después cómo queda el valor del array. Y acá me dice eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar el hueco. Bien, generar 20 números enteros entre 1 y 100 de forma aleatoria. Y contar cuántos de esos números son divisibles por 5. ¿Cómo sé si un número va a ser divisible por 5? Cuando un módulo de número sería igual a 0. Claro, cuando te referís a módulo es resto, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sería, bueno, yo le digo módulo, que es el del porcentaje, igual a 0. El módulo o el resto entre el número ese y 5, si es 0, significa que ese número es divisible por 5, por lo tanto lo tengo que mostrar. En realidad no lo tengo que mostrar, tengo que contar. Tengo que contar cuántos números y al final mostrar ese resultado. Entonces no parece muy complicado este que está acá. Dada una lista de números enteros, separar en dos listas ordenadas de menor a mayor. La primera con los números pares, la segunda con los números impares. Ajá. Entonces, dada una lista de números, dada esta lista de números, yo tengo que generar dos listas, ¿sí? Ordenadas, una con las pares y otra con las impares. Es como que acá voy a tener dos listas, ¿sí? Y acá voy a tener ordenado, o sea, esto voy a tener que tenerlo por acá, y a este número de acá, ordenarlo, de menor a mayor, por ejemplo, y luego ir armando las dos listas estas. Y acá me pide listas, sí, listas. Como el tamaño, acá yo tengo estos números, yo no sé de cuánto va a ser mi lista de pares y mi lista de impares. ¿Sí? Entonces, acá definir un vector, capaz que no sería lo óptimo. ¿Sí? Sería mejor definir un array list, que ahora lo vemos. Lo vamos a presentar al array list, cómo trabaja, y como se va generando dinámicamente, lo podemos ir agregando. Entonces decimos, ¿es par o impar? Acá vamos a poner par, impar. Es par, así va acá. Y voy con el siguiente, entonces ya está. Listo. Vamos por el siguiente. 6, ¿es par o impar? Es par. Entonces lo ponemos acá. Porque salió 41 ahí, es 4. Y ya está. Vamos por el siguiente. ¿Este es par o impar? Impar. Ah, entonces va acá. Y ya está. ¿Y este es par o impar? Este es par. Entonces este va acá.
Y ya tenemos ese. Este es par o impar, impar. Entonces va acá. Y este es par o impar, este es par. Y listo. Entonces ya tengo todo eso guardado. Y mis dos listas tendrían que ser estas y tendría que ser esta. Una con los pares y otra con los impares. Y ya estaría el ejercicio este que está acá. Ejercicio 6. Escriba un programa que determine si una palabra es palíndromo. ¿Sí? El palíndromo es lo mismo que el capicúa, no sé, pero para las letras. Capicúa es para los números y palíndromo es para las letras. Por ejemplo, arenera. ¿Sí? Arenera se escribe de acá para allá lo mismo, y si van al revés, también se lee lo mismo. Creo que Menem también era palíndromo, ¿ve? De acá se lee de una forma, de la misma, o sea, la letra izquierda a derecha es la misma palabra. Entonces ya tenemos el ejercicio 6. Bueno, ¿cómo resolvemos el ejercicio 6? De la misma manera que resolvíamos del otro lado. O bien, como acá no tenemos que hacer multiplicación en cosas por el estilo, y como nosotros estamos trabajando con vectores, ¿sí? Más fácil encima, ¿sí? Ponemos acá, por ejemplo, si coloco así, este va a estar en el 0, en el 1. Claro. En vez de guardar un valor numérico, guardo una letra en cada posición. Claro. Este va a ser mi vector original, ¿que no? Este es el valor y este es el índice. Entonces, el otro, o por así decirlo, para formar la otra palabra, ¿qué tendría que hacer yo? Recorrer este vector, pero de atrás para adelante. ¿Cómo es hacer del último al más chico? Entonces, haría un ciclo que vaya desde acá y que vaya mermando hasta acá. Y luego voy obteniendo ahí cada uno de estos valores. Y después comparo las palabras. Comparo y listo. Ejercicio 7. Escriba un programa que determine la cantidad de vocales y consonantes de una palabra. Entonces, ese voy a tener que ver y decir, este, por ejemplo, ¿es vocal o consonante? Ah, bueno, entonces lo tengo que comparar. Tengo que comparar ¿con qué voy a comparar? Con todas las vocales que existen. Esto sí o sí voy a tener que hacerlo. O sea, pregunta, por ejemplo, este es igual a sí o no. Si no es igual a A, si es igual a E, si no es igual a E, o sea, sería como un ciclo de 5, un anidado. Sí, ¿no? Medio complicado. A ver. Larguito. Y debería de haber algo más fácil, más práctico para eso. A ver, se me ocurre. Como acá estamos viendo vectores, ahí está, con vectores lo podemos solucionar. Entonces vamos a generar un vector que se llame vocales, por ejemplo. Entonces en la vocal yo voy a tener en una posición del vector, voy a tener la A, en otra voy a tener la E, en otra voy a tener la I, en otra voy a tener la O y en otra voy a tener la U. Este va a estar en la posición 0, en la 1 y así sucesivamente. Cuando venga una letra, cualquiera, viene, no sé qué sé yo, la I, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar ese valor
lo voy a meter dentro de un ciclo y voy a preguntar si es que este valor está adentro, o sea, si lo encontré. Si lo encontré, vamos a guardar eso en una variable booleana, y al finalizar vamos a preguntar si es que yo lo encontré o no. Y si lo encontré, muestro, es una vocal. ¿Sí? Porque si está dentro de este vector que era vocal, es que era una vocal. Y lo mismo voy a tener que hacer con consonante. Consonante. Entonces acá ya bueno. No voy a colocar la A, vamos a colocar la B, vamos a colocar la C, vamos a colocar la D, y así. Entonces esto... Y ahí usaría contador también, profe, porque dice que determine la cantidad de vocales y consonantes de una palabra. Ah, bien. Claro, entonces no tendría que decir si es que es o no, sino tendría que contar. Claro, si es que entonces, si es que lo encontré, incremento el contador de vocales. Y si no está acá, busco en el otro array y veo si es que se encuentra aquí adentro. Si está acá, incremento el contador de consonantes. Acá incremento el contador de vocales, acá incremento el contador de consonantes. Entonces, dada una cierta palabra, no sé, Java, por ejemplo, que me diga cuántas vocales y cuántas consonantes tiene. Entonces, por cada una de los caracteres, yo voy a recorrer este vector y este vector, voy a ver a dónde está. Si está acá o está acá. Y voy a contar el contador. Y al final voy a mostrar cantidad de vocales y cantidad de consonantes. Listo. Y no se puede hacer poniéndole el vector de vocales nada más, y si no está ahí es consonante por defecto. Y si yo coloco, aunque dice Claro, una yo palabra, una pensaba frase. eso. Una palabra. Para no poner todas las consonantes. Claro, porque si no va a recorrer Claro, podría un ser así. montón en consonantes. Si yo coloco así, póngale que yo ingrese así. ¿Qué sería este? No sería vocal, tampoco es consonante. No, había un carácter. ¿Sí? Entonces por eso le decía colocarlo así. Pero sí, o sea, también es como que nos obviamos de esto, o sea, decir, si no es vocal, ya tiene que ser sí o sí consonante. También puede ser. Pero bueno, depende también de la palabra que yo ingrese. Puedo ingresar cualquier cosa ahí. Y bueno, puede darse a confusión también. Pero sí, si no quieren trabajar tanto, lo hagamos así nomás con este. Vamos a suponer que la palabra que esté ahí es válida. ¿Sí? Yo pongo Casablanca, por ejemplo. Entonces, buscaría acá. Si no es vocal, directamente digo que es consonante. Y listo. Profe, ¿y cómo traemos la palabra a analizar? De una palabra. Y capaz que la podemos pedir por teclado. Esta palabra que nos ingresen. Que nos ingresen la palabra por teclado, la guardamos en una variable y sobre eso trabajamos. Entonces tenemos que ingresar string desde teclado. Ya sabemos cómo ingresar un entero. Ingresar un string es similar. Ingrese 10 nombres de personas en un vector. Luego ingrese un nombre cualquiera y búsquelo en el vector. Si el nombre aparece en el vector, mostrar nombre encontrado. En caso contrario, nombre no encontrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un vector que en vez de vocales, como acá, tenga nombres. Acá tenga Juan, Pedro, Julián, ¿sí? Y nosotros vamos a ingresar un nombre y luego vamos a comparar. Nosotros vamos a buscar. Estás acá, estás acá, estás acá, estás acá, estás acá.
Si no lo puedo encontrar en una variable que sea encontrado, por ejemplo, si esa variable es falso, entonces no lo encontré, por lo tanto no existe ese nombre acá. Y si sí lo encontré, listo, ya está, ya lo encontré, entonces tengo que salir de mi ciclo y mostrar nombre encontrado. Crear una matriz 3×3 con números del 1 al 9 y mostrar por pantalla. Las matrices van a ser igual que los vectores, ¿sí? O sea, declaran de la misma manera, nada más que hay que colocar un corchete más. Crear dos matrices M por N, sumar los valores. Y esto ya es trabajo con matrices. Métodos o funciones. Crear un método que reciba dos números reales. Este método debe devolver la multiplicación entre los dos números. Los números para probar este método deben ser ingresados en el main. Ajá. Entonces acá ya nos está pidiendo que hagamos uso de métodos. ¿Sí? Ya tenemos que empezar a trabajar con métodos. Crear un método, método. Bien, entonces veamos matrices, veamos vectores y veamos métodos. Esto de acá. Bien. Arrays. La declaración de un array tiene la siguiente sintaxis. Esto es lo que ya vimos. ¿Sí? Por ejemplo, un array de números enteros se puede declarar de dos formas. De esta manera o de esta manera. Esta es la manera que nosotros vimos cómo declaramos. ¿Cuál es la forma? ¿Sí? Esto que ya vimos nosotros es tipo de datos de los elementos del vector. Encima se confunde porque acá le llama array y acá le llama vector. Bueno, nosotros vamos a definir esto que está acá va a ser vector, ¿sí? Y cuando veamos array list, a eso lo vamos a llamar array para no generar confusión. Pero sí, en programación, array y vector son lo mismo, porque los dos tienen posiciones, se lo declaran de lo mismo, pero bueno, Java tiene su distinción acá con el array list, porque el array list ya es un objeto, ya es una clase. Entonces como que tiene más métodos y más características. Esto es lo que vimos para realizar el ejercicio 12 de hace rato. El ejercicio 12, ¿sí? Acá cuando declaramos esto, hicimos uso de eso. Entonces, para declarar este vector, yo voy a definir el tipo, ¿sí? Y vamos a colocar los corchetes. Entonces acá el tipo, nosotros declaramos un vector de números enteros. Si quiero usar string, acá colocaría la palabra reservada, string, y los corchetes. O sea, haría un vector de string. Si quisiera usar char para las vocales, colocaría char y los corchetes. Y luego va el identificador, o sea, cómo se va a llamar ese vector. ¿Cuál va a ser mi variable? ¿Sí? Entonces, todos esos datos va a estar acá, en la variable. De ahí va igual, new, y se repite esto que está acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, nada más que yo le tengo que colocar acá, sí o sí, dentro del corchete, cuál va a ser el tamaño que va a tener ese vector. Entonces, si tiene tamaño 7, yo ya tengo que hacerme una idea de cuáles van a ser los valores del índice que va a tener ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de índice que va a tener este vector notas? ¿Desde dónde hasta dónde? Ahí. De 0 a 6. De 0 a 6. Eso ya lo tengo que saber.
¿sí? Entonces yo sé que este vector va a ir de 0 a 6. Entonces cuando yo coloque notas sub algún valor, este valor que está acá adentro no tiene que superar el número 6. O sea, con 6 es el tope. Si yo coloco otro número, me va a salir un error. Entonces, esto que está acá, yo estoy diciendo, acá, el elemento que se encuentra en la posición tanto, dale este valor. ¿Sí? Asigno el vector en esa posición y al lado le coloco el valor. Eso es lo que estoy haciendo. Le asigno un valor. Bien, acá estoy trabajando con string, por ejemplo. Acá con números enteros. Puedo tener variables o array de diferentes tipos de datos. Pero ¿qué tienen en común los arrays, o mejor dicho, no los arrays, sino los valores? ¿Sí? Estos valores que están acá. ¿Qué tienen en ¿Son de un común? solo tipo? Bien, eso, que son de un solo tipo. O sea, este tipo de dato, los arrays o los vectores, ¿sí? Son tipos de datos homogéneos, les llaman. ¿Sí? Significan homogéneos que son todos del mismo tipo. Yo no puedo tener en un array este que sea entero, este de acá que sea un número con decimal, acá tener, por ejemplo, un char, ¿sí? Eso no está permitido. Eso no lo vamos a poder hacer. Siempre, si yo declaro un array de enteros, todo lo que ingrese adentro del array debe ser entero. Si yo declaro string, todos los valores deben ser de tipo string. ¿Sí? Siempre. Eso lo tienen que tener en cuenta. Y acá vemos los array lists. Esto es la clase ya mucho mejor, o sea, mucho mejor y bastante mejorada de esto que está acá. Esto se usa para hacer cosas chiquitas, sencillas, pero cuando yo necesito tener algo que se vaya creando dinámicamente y que me pueda almacenar muchos datos, voy a ocupar la clase directamente, que es ArrayList. ¿Qué tiene así a gran diferencia el ArrayList con este vector? De que yo un vector, cuando lo defino, necesito darle un tamaño y ese tamaño no se modifica, ¿sí? Eso va a quedar, si es 7, va a ser el tamaño 7 en todo mi programa, ¿sí? No lo puedo modificar, no se puede volver a alterar. En cambio, esta clase, ArrayList, sí se puede modificar, porque el tamaño se va a generar automáticamente. Por defecto, cuando yo lo instancie, va a estar vacío. Y luego yo voy a llamar a un método para que cargue un elemento adentro de ese array. Una vez que lo carga internamente, ese objeto va a tener un contador que se va a ir aumentando. O sea, aumenta o decrementa. Si es que yo ingreso un nuevo valor, ese contador va a ir subiendo. Y yo también puedo quitar elementos de ese array. Entonces quito elementos y el contador va a ir decreciendo. Y eso lo hace de manera dinámica, o sea, automáticamente. Acá tenemos los métodos que nosotros podemos usar en un ArrayList. El add, cuando yo coloque el nombre de la variable .add, voy a hacer uso del método. Y adentro, en el parámetro, tengo que darle el valor que yo quiero guardar dentro del ArrayList. Como todos los elementos del ArrayList van a ser de este tipo, o sea, todos van a ser del mismo tipo, yo acá cuando le ingrese un valor tiene que ser del mismo tipo que yo he creado. Si yo he creado un ArrayList de string, pues debo agregarle acá adentro un string. Si yo le agrego un número, me va a dar un error. Y este que está acá, este método,
Vean que este método se llama ADD y le agrego un valor, es el más usado, y este es uno particular que me dice, agregame, pero en un determinado valor. O sea, si yo tengo 10 valores, por ejemplo, en mi array list, y me dice, agregame este nuevo elemento, pero en la posición 5. Entonces yo le indico cuál va a ser la posición que quiero agregar, y ahí quiero guardar este valor. ¿Sí? Entonces me va a insertar un valor en la posición en la que yo le dé. Ahora, si yo le doy una posición que no es válida, me va a dar un error. Porque si yo tengo mi array, por ejemplo, mi array, y digo, ingresame un valor en la posición 3. Me va a ingresar acá, y acá me va a cambiar el valor. Si le digo ingresar un valor en la posición 6, la posición 6 no existe. Por lo tanto, me va a dar un error. Entonces, antes de usarlo a ese método, yo debería de controlar de que ese índice sea válido. O sea, ¿cómo voy a controlar? Que el tamaño de mi array sea mayor a este índice. Si se cumple eso, significa que este índice va a ser válido y yo lo voy a poder ingresar. Y miren qué más hace. Hace un corrimiento del resto de los valores hacia la derecha. Esa es otra característica. Entonces, si yo tengo esto que está acá, y digo, yo quiero ingresar un valor en la posición 3, acá, ¿sí? Vamos a tener eso que está ahí. Vamos a colocar acá para que quede más bonito. Cuando yo digo, quiero ingresar un nuevo valor acá, el nuevo valor, ¿sí? Yo voy a copiar esto que está acá. Cuando yo ingrese acá un valor, es como que ahí internamente voy a hacer como un insertar. No tengo acá insertar. No, ¿qué hace? Bueno, es como que saco eso de ahí. Pego esto acá. ¿Sí? Es como que ingreso ahí un valor. Acá va a ir así. Ingreso un nuevo valor. Todo lo que estaba ahí se corre para abajo y acá ingreso el nuevo valor que yo quiero poner. Por ejemplo, no sé, una letra O. No sé, otro valor ahí. La letra A. Quiero poner acá. Entonces como que me corre todos los valores para acá y ahí en esa posición me ingresa. Bien, eso hace este método acá. Si yo llamo al método clear, me remueve todos los elementos de la lista. ¿Qué quiere decir? Que si llamo al método clear en esto, hace esto así. ¡Tum! Me desaparece todo. No tengo nada y el tamaño de la posición va a ser 0. Después tengo el otro que usa mucho, es el get. El get lo que me va a hacer es devolverme un valor. Yo le digo lista.get y ahí le mando el valor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, le digo devolverme el elemento que se encuentra en la posición 2. Le voy a decir así. ¿Y qué me va a devolver este método? Me va a devolver el elemento que se encuentra en la posición 2. Este está en la 0, este está en la 1, este está en la 2. O sea, me debe devolver i. ¿Sí? Me debería devolver el i. Porque yo le digo, devolverme el elemento que se encuentra en esta. Y este es el elemento que se encuentra en esa posición. Y eso hace el get. Y el remove haría lo que nosotros quisimos hacer hace rato con el vector. Con el Eso vector. justo iba a consultar, profe, si se puede usar ese para eliminar el elemento. Claro, para este de acá. Pero nosotros no lo podemos usar a este porque todavía no lo vimos. Entonces a este lo tenemos que resolver con vectores. Ah, ok, bueno. Sí, pues si no sería fácil. Entonces, cuando ya sepamos cómo usarlo, sí, ya voy, lo uso directamente que me remueva y chao. Nos vemos. Pero ahora nosotros tenemos que hacer este trabajo. Sí o sí. Entonces, ya está. Estas son todas las cosas que se utilizan mucho.
El add y el get es lo que más se utiliza. Quiero agregar o quiero obtener. Y listo. Después, ¿qué más tenemos? Remover un valor en particular. Establecer acá, reemplaza el valor. Este me va a reemplazar un valor en la posición que yo le dé. Me va a devolver el tamaño, el size. El toString me va a devolver el array, pero en formato de string para que yo lo pueda mostrar. Y el equals, este me va a devolver si es que yo lo comparo con otro array, para devolver si son iguales o no. O sea, si tienen los mismos elementos, los mismos valores que otro array. Quiero comparar los arrays para saber si es que son iguales o no. Otros métodos son indexOf, me dice si es que un elemento se encuentra dentro de mi array. ¿Sí? Que me devuelva la posición donde se encuentra este elemento. Y este lo que hace es devolver una sublista. Una parte vendría a ser de ese array. Y después tenemos los bidimensionales, o sea, los arrays bidimensionales o vectores bidimensionales. Entonces lo definimos de esta manera. Ven, es lo mismo que el anterior, nada más que yo voy a tener dos corchetes. Uno va a ser para la fila y el otro para las columnas. Filas y columnas se declara de la misma manera. Antes nosotros declaramos con uno solo, ahora vamos a tener que declarar de dos. ¿Por qué? Porque tengo que darle un valor para las filas y un valor para las columnas. Entonces, cuando yo lo cree, esa matriz, vamos a crear algo así, por ejemplo. En donde yo voy a tener filas, acá vamos a tener todas las filas. Perdón, acá. Acá vamos a tener las filas y acá vamos a tener las columnas. Entonces, filas, columnas. Entonces acá vamos a tener un índice de fila y vamos a tener una columna J. Entonces yo voy a decir como par, ¿sí? La posición, y acá las posiciones es lo mismo que los vectores. Siempre comienzan desde 0. Fila 0, fila 1 y así sucesivamente. Y acá exactamente lo mismo. Entonces cuando yo defina, por ejemplo, devolvemos el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Fila 2, columna 3. Entonces, estoy en la fila, ¿sí? Voy fila 1, fila 2, perdón, fila 1 no, fila 1. Fila 0. Esta sería la 0. 0, 1, 2, este. Acá estoy en la 2, columna 0. Tengo que ir a la columna 3. 0, 1, 2, 3. Ese sería el valor este que está acá. ¿Sí? 2, columna 3. Entonces así, tal cual como, ya vamos a ver el ejemplo, como yo obtengo valores y cómo saco valores. Es exactamente lo mismo que el vector. Después, ¿qué más tenemos? Array bidimensionales, bueno, acá como esto. Cómo se declara, cómo se los recorre. Ahora vemos, hay que hacer un doble ciclo. Profesor, ¿array bidimensionales y matriz es lo mismo? Claro, son los mismos. Ah, bien. Es exactamente lo mismo. Y después hay que comenzar a ver los métodos, ¿sí? Bien, entonces veamos acá ejemplo de... Vamos a poner... ya vimos el vector, vamos a ver raíz. ¿Sí? Ejemplo.
El otro, el vector, recuerden, ya lo vimos acá, ya vimos cómo recorrerlo. ¿Dónde está para mostrarlo? Lo mostramos de esta manera, ¿sí? Hacía un ciclo y luego lo llamaba a la lista y entre corchetes yo colocaba cuál era el valor que yo quería mostrar. Entonces ya lo mostraba directamente. De esta manera, acá cargábamos los elementos de la lista. O sea, yo me posicionaba en la variable y luego entre corchetes ponía cuál es el índice que yo quería almacenar un valor y le asignaba el número que yo necesitaba. Entonces de esa manera voy a insertar un valor en la lista, ¿sí? De acá inserto un valor en la lista y para obtener un valor de la lista yo lo hacía así, de esta manera. De esta manera es como que hago en el array list, como ver ahora, sería un get, sería de esta manera. Y de esta manera sería un set, o sea, establecer un valor. Entonces, acá vamos a crear un array list. O sea, ¿cómo se crea un array list? Colocamos el nombre de la clase que va a ser array list. Luego vamos a colocar los símbolos mayor y menor. Y dentro de esos símbolos mayor y menor, yo voy a colocar cuál va a ser el tipo de datos que voy a almacenar en ese array list. Pueden ser tipo de dato entero, puede ser tipo de dato char, puede ser tipo de dato string, ¿sí? Algún valor. Pero esos valores que yo voy a cargar ahí en mi array list van a ser clases, ¿sí? A diferencia del vector que nosotros vimos acá, yo podía crear un vector, pero usando un tipo de dato primitivo, ¿sí? En este caso, int. Cuando yo quiera hacer lo mismo acá, yo acá voy a tener que, en este corchete, en este tipo de dato, yo voy a tener que colocar la clase, sí o sí. Entonces vamos a hacer uso, por ejemplo, de la clase string. Y acá le vamos a poner lista de nombres, por ejemplo. ¿Sí? Esta va a ser mi variable, mi identificador. Este va a ser el array. Y acá va a ser el tipo de datos que va a obtener este array. ¿Cómo se va a llamar? Lista de nombres. Va a llamar variable. Que va a ser de tipo array list. Y lo vamos a crear. O sea, vamos a colocar la palabra reservada new. Seguido de el nombre. ¿Sí? Ese que está ahí. Luego vamos a colocar de vuelta lo mismo que va a estar acá. O sea, como copio eso que está ahí, lo ponemos acá. Y seguido de eso, abrimos y cerramos paréntesis. Y punto y coma. Como la clase ArrayList es una clase que para usarla yo necesito importar todas las librerías de esa clase, vamos a hacer clic acá en esta sugerencia y me dice importar el ArrayList. Entonces lo vamos a importar. Se nos crea este código y ya podemos usarlo. ¿Sí? Ya lo vamos a poder usar. O sea, en esta línea de código, ¿qué fue lo que hice? Instancié un objeto de la clase ArrayList. Y se va a llamar lista de nombres. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el módulo que viene. Pero básicamente hice eso. Me he creado un objeto de esta clase. Como es un objeto, ¿sí? Todo objeto tiene métodos. Eso es lo bueno. Que como yo ya he definido, o esta clase ya viene predefinida, tiene operaciones que se le pueden hacer. Entonces, primeramente vamos a mostrar ahí. ¿Cuál será el tamaño? Tamaño. ¿Sí? 0. Sí, es 0, pero ahora vamos a mostrarlo. ¿Sí? Tamaño de lista y vamos a ver cómo a medida que yo voy agregándole, ese tamaño va cambiando.
Entonces, el tamaño de la lista, ¿cómo lo obtengo? Se pone el nombre de la lista, o sea, la variable, y luego se presiona el punto, y con eso yo voy a obtener todos los métodos que puedo usar, ¿sí? En la tablita anterior habíamos visto que tenían métodos, esa lista tenía métodos, ¿sí? Estos son todos los métodos de esta array list. De todos esos métodos hay uno, vean este que dice acá, size, y me dice retorna el número de elementos de la lista. O sea, me va a dar el tamaño. Entonces, lista de nombres, punto, y vamos a presionar size. Esto que está acá me devuelve un valor. Si se confunden, pueden declarar acá. Acá vamos a poner número, elementos, va a ser igual a eso que está ahí. ¿Sí? Acá voy a obtener el número de elementos y quiero que voy a mostrar acá el número de elementos. ¿Sí? Y ya está. Ejecutamos eso y me dice que el tamaño de la lista es 0. ¿Por qué? Porque yo he creado la lista, pero no tengo ningún elemento ya dentro de la lista. Entonces eso dice hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un elemento. Vamos a agregar un valor adentro de mi array list. Es como que si mi array list, tenemos una nueva hoja, acá vamos a poner array list, y cómo se llamaba, lista nombres, ¿sí? Entonces acá mi array list va a valer eso, pero yo no tengo nada todavía, no tengo nada, está vacío, no tiene ni una posición, no tiene nada. Por eso es que me muestra 0. Ahora yo voy a agregar un nombre. Entonces para agregar un valor, yo voy a usar el identificador de esa lista, que se llama lista nombres, y luego voy a hacer uso del método que me agrega un elemento a esa lista. Si vamos a nuestros métodos, de todos estos métodos, ¿cuál tendría que usar? Este, add, bien. Entonces, para poder usarlo, debo colocar el nombre seguido del punto, y ahí se me despliegan todos los métodos que tiene ese objeto. Y de todos esos elementos, yo voy a usar el add, que es el primero que sale ahí. ¿Sí? Entonces me dice agregar, y ahí adentro yo debo colocar el string. O sea, Java está esperando que yo le coloque el string que yo quiero guardar dentro de la lista. Vean que esta lista es de tipo string, por lo tanto yo acá le tengo que pasar un valor de tipo string. Entonces acá le voy a poner mi nombre, por ejemplo. Puedo colocarlo así, o bien vamos a poner acá, defino una variable que se llame nombre, y ahí le voy a almacenar Carlos, por ejemplo. A este lo voy a comentar, y luego voy a hacer lista nombres punto add, y le voy a poner, perdón, el nombre. ¿Sí? De esa manera. Entonces, puedo agregarlo directamente como con el valor, o bien puedo crearme una variable y cargar el valor de la variable acá. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, si yo hago eso y luego al final vuelvo a mostrar esta línea, miren que el tamaño es 0. Faltó. Acá, pasa que este
Yo nunca lo cambié. Para que esto sea dinámico, vamos a colocar esto directamente acá. Colocamos eso y listo. ¿Sí? El tamaño es 0 y luego el tamaño de la lista es 1. ¿Qué significa? Que aquí yo ya he creado un primer elemento en la posición 0 y ahí va a estar el nombre Carlos. Este no está porque lo comenté. Ahora lo voy a descomentar. Lo sacamos de ahí y hagamos acá abajo. Lo carguemos, ¿sí? Y luego muestro y vean que el tamaño ya va a ser 2. Porque hice 2 ADD, hice 1 y hice otro ADD. Entonces, internamente, ¿qué es lo que hizo? Primero cargo esto y después coloco otra posición y acá coloca Benito. Y hace esto. Ya tengo 2 elementos. 1 y 2. Pero las posiciones son 0 y 1. Eso tenganlo en cuenta. Agregué 2 elementos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy cargando elementos, obteniendo elementos. Ahora voy a hacer como obtener un valor. Entonces, yo quiero ahora obtener ese valor y mostrarlo por pantalla. Entonces, vamos a poner un CISO, por ejemplo. Y acá yo voy a poner obtener nombre más. Y acá le voy a decir lista nombre, punto. Y ahora voy a usar el get, ¿sí? Devolveme, le voy a decir a la lista, devolveme el elemento que se encuentra en tal posición. El que se encuentra en la posición 1 le voy a indicar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Devolveme, a vos lista, devolveme el elemento que se encuentra en la posición 1. Le mando un mensaje. Lista sabe todos los elementos que tiene, reconoce cuál está en la posición 1 y me debería de responder esto. Benito. Entonces, yo acá le digo, devolveme ese nombre, ejecuto y lista me dice el nombre que yo necesito. Ahora, si yo le pongo 0, de vuelta, lista, le mando un mensaje a lista, lista recorre todo y dice, ¿cuál se encuentra en la posición 0? Este. Entonces debo devolver Carlos. Ejecuto y devuelvo Carlos. ¿Por qué? Porque estoy devolviéndole el elemento que se encuentra en la posición 0. Ahora, si le digo devuelve el elemento que se encuentra en la posición 5, lista dice, el elemento en la posición 5 no existe. No te puedo devolver algo que no existe. Entonces, yo lo ejecuto y me devuelve un error. Cuando le sale esto en rojo, esto significa que está mal. En este caso, les devuelve una excepción, un error, en donde les dice que le sale este mensaje. Index outbound exception. ¿Qué significa? Que yo estoy queriendo acceder a una posición que no existe. Yo quiero acceder a las, esta va a ser la 2, la 3, 4 y la 5. Acá. Pero si no tengo nada acá, no existe, yo solamente tengo estos dos. Como esto no existe, entonces me da ese error que les aparece ahí. ¿Sí? Y acá encima me dice, yo estoy accediendo al índice 5 cuando tu tamaño es 2. Entonces estás queriendo obtener un valor que no existe. Yo puedo obtener 0 o puedo obtener 1, nada más. Ahora, cuando yo agregue más elementos y tal vez la posición 5 ya exista. Pero hasta ahora existen solamente esos dos. Si yo copio esto y lo pego acá, ahí y ahí, ¿cuántos elementos he cargado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que ahí si agrego el 5, sí debería de funcionar. Y me dice que justo en la posición 5 estaba Benito. ¿Por qué? Porque yo ya lo agregué acá.
¿sí? Porque el tamaño de la lista es 6. Y si es 6, mis posiciones van a ir desde el 0 hasta el 5. O sea que la posición 5 es válida, por lo tanto no me debería dar error y está bien. Bien, entonces obtengo un elemento con el get y le tengo que dar un índice y agrego un elemento solamente con el nombre, con el que le doy. Ahora, existen métodos, ¿sí? El for, ¿sí? Y en este caso, cuando yo declaro un array list de esta manera, existe un for especial que se llama for each. ¿Dónde está? Déjenme buscar este de acá. Se llama for each, que ya automáticamente detecta el array y ya no hace falta que yo le esté incrementando valores, sacando como acá. Vean que acá cuando yo hacía un for, yo tenía que decirle desde dónde quiero que comience, hasta dónde y sumarle uno. Este for each es un for avanzado que trabaja ya con esa clase y internamente ya maneja un índice y ya sabe cómo recorrer todos los elementos. Y me lo obtiene acá con esta variable string. Entonces yo lo único que tendría que hacer acá sería mostrar el valor de esta variable. Si yo hago eso, ahí es como que recorrería toda la lista y me la mostraría acá. Y me la muestra toda la lista acá. Automáticamente. Ahora, si yo necesito obtener el valor, justo el valor de alguna, o no sé, quiero hacer algunos cálculos o lo que fuese, capaz que por ahí este no me sirve y me sirve el anterior. O sea, comentamos esto y me dice, no, yo quiero, ¿sabe qué? Usar el anterior porque el anterior es más bonito. Bueno, usamos el anterior entonces. Usamos siempre este que está acá. Entonces, si yo tengo que ir hasta el final, debería de ir hasta lista de nombres punto size. Incremento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para cada elemento de la lista, mostrar. O sea, ¿cómo se llama mi lista? Lista de nombres. Punto get, que me devuelva el valor en el índice que yo estoy queriendo usar. Entonces, hago esto. Uso nuestros datos. Me devuelve exactamente lo mismo. Carlos, este y este. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, como ustedes quieran. ¿Sí? Con el que más les parezca. Y los dos funcionan de la misma manera. ¿Sí? Ya somos tarde. Y yo todavía no he pasado a la lista. Ahora les paso a la lista de asistencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. 26. Pregunta, chicos. Tarde. 7. Ahí está la clave. ¿Qué pusieron ahí en el chat? A ver. Podría pasar el código de asistencia. Bueno, le pasan ahí al código de asistencia del grupo, por fin al WhatsApp que están pidiendo. Bien, preguntas, chicos, con respecto a esto. Entonces, sabiendo esto, ya pueden ir haciendo el práctico, el 5. Este que está acá. ¿Sí? Esto que está acá, dijimos que lo podemos hacer tranquilamente con los vectores de hace rato. Así que sería cuestión de que prueben solamente cómo van resolviendo.
Y acá cuando les diga lista, ¿dónde está? No se está viendo, profesor, la pantalla. No. ¿Dónde está? Donde diga lista, ¿dónde está el número de lista? Crear un vector. Acá, dada una lista, cuando les hable de lista, Ese. Ujú. generalmente es array list. ¿Sí? Ah, Cuando diga vector, es el con los corchetes. bien. Así que no hagan trampa con el anterior. Es que quieran usar el array list ahí directamente. Así que bueno, practiquen, chicos. Es practicar. Y bueno, el lunes continuamos viendo esto. ¿Sí? Si hacen algo el fin de semana, estoy ahí en el grupo, así que me pueden consultar. Bueno, profe. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Una consulta, profesor. Sí. Para el trabajo final, ¿usted va a hacer separar en grupo? Sí había una posibilidad de hacerlos en grupo, para que no hagan el trabajo solo. Sí, creo que va a ser más práctico, creo. Pero bueno, si no quieren hacerlo en grupo, no hay problema. Pueden hacerlo individual. El tema es el siguiente. Yo fui en la comisión CN7. Nos cambiaron de profesor. El profesor quiere hacer trabajo en grupo. ¿Yo puedo hacerlo con usted al trabajo o tengo que hacerlo con él? No, casi. Si vos ya estás inscrita en esta comisión, lo haces No acá. estoy inscrita en esta comisión. Tendrías que, en todo caso, mandar un ticket entonces para decir que vos vas a seguir tomando asistencia en el otro grupo, pero el trabajo final lo querés hacer acá, para que te aprueben, una cosa por el estilo. ¿Se puede ir haciendo desde ya el trabajo final? No, porque todavía no tenemos los temas, o por lo menos a mí no me pasaron los temas que van a... Y aparte hace falta saber la parte de base de datos, de archivos. O sea, ahora Claro, pues, sí. nos falta bastante contenido todavía. Así que Nosotros íbamos a escoger algún tema así. sí, nos tienen que pasar a nosotros los contenidos sobre qué vamos a hacer y de ahí, de acuerdo a eso, ya les vamos diciendo. Bueno. Así que por Vale. ahora lo que tienen que hacer es terminar los prácticos. Bien. Bien, Sí, pues, bueno chicos. Con algo ya. Lo mismo Buen diría fin de, profe. para ir practicando un poco. Hay que practicar. Bueno, profesor, hasta luego. Bueno, Buen fin de, profesor. Chao. Chao. Chao, hasta el lunes. nos vemos, chao.